Nos encanta tenerte con nosotros. Este es un lugar donde encontrarás una familia que vive para proclamar el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Cristo es nuestra salvación y motivo de esperanza. Por esta razón, llevamos las buenas noticias de compartirlo a Él en toda Antioquia, toda Colombia y hasta lo último de la tierra. En nuestra familia encontrarás la alegría y el gozo de Dios que es en Cristo Jesús. Bienvenido a nuestra familia, la familia Alianza Bello, donde adoramos a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra vida. Donde compartimos tiempos especiales y familiares. Y por sobre todo, donde compartimos la palabra viva y eficaz de nuestro buen Dios. Por esto y mucho más, hoy te decimos ¡bienvenida, familia! Mi deseo es honrarte a ti con mi corazón, te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Mi deseo es honrarte a ti con mi corazón, te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti, Señor. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración
respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Te entrego mi ser y mi corazón. Te entrego mi ser y mi corazón. Señor, te entrego mi ser y mi corazón. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Parará, pa, para, pa, pam. Parará, parará. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh,
nuestra familia Alianza. Pero somos importantes. Por eso queremos compartir contigo un mensaje de Dios. Y un abrazo en la distancia. Bienvenidos a Mensajes en Cuarentena. Bueno, familia, estoy muy contento de estar hoy aquí en este lugar. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, a cada uno de ustedes allí en sus casas y mandarle, como dice Felipe, ese abrazo desde la distancia. Antes de empezar, yo quiero recordarles que pueden descargar la guía de este mensaje en la descripción de este video. Muy bien. Antes de empezar este mensaje, yo quisiera que esto se tornara un poco más tranquilo, más familiar. Nosotros muchas veces cuando nos reunimos con la familia extensa, como en diciembre o en algunas ocasiones especiales, nosotros hablamos de cosas con ellos que realmente no son importantes. Por ejemplo, hablamos del dólar, hablamos del peso, hablamos de la exportación del petróleo, de política, hablamos de muchas otras cosas, pero pocas veces hablamos de Dios. Yo quiero invitarlos a que todos hablemos de Dios. Recuerden que ustedes pueden chatear en vivo si están en YouTube o si están en Facebook. Así podemos hablar en familia. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Hay distintas formas en las que uno puede ver a una sola persona. Por ejemplo, a mi padre yo lo veo como un proveedor y también como un cuidador, porque él siempre estuvo allí proveyendo para la comida, pero también protegiéndome a mí. Mi madre, a la misma persona, lo ve a él como el esposo que la cuidaba cuando la llevaba y la traía del trabajo, y muchas otras cosas más, un esposo que era muy amoroso. Mi abuela lo ve a él como un hijo cariñoso y siente por él un amor profundo que posiblemente no siente por él ni mi mamá ni yo. Entonces vemos que cada uno puede ver a una sola persona desde distintas perspectivas. Por cierto, un saludo a mi papá allí donde se encuentra. Nosotros podemos verlo desde distintas perspectivas. Asimismo podemos ver a Jesús. Lo podemos ver desde distintas perspectivas. Por ejemplo, algunas personas a él lo veían como el hijo del carpintero. La Biblia nos menciona que habían unas personas que estaban allí y escuchando las enseñanzas de él decían: ¿este acaso no es el hijo de José el carpintero? A nosotros en algunas ocasiones nos colocan esos títulos o esos nombres, sobre todo cuando vivimos en un sector donde todos se conocen. Por ejemplo, a mí en el barrio, cuando era niño, me molestaban y me decían que era el de los Lemos. Cuando jugaba Tintín corre corre, cuando era niño, o cuando cometía algunas locuras o disparates siendo niño, todo el mundo decía: ese es el de los Lemos, porque en el barrio todo el mundo me conocía. Así mismo pasaba con Jesús. Y decían: ¿acaso este no es el hijo de José el carpintero? Esa era la forma como lo veían a él. Hay otras personas que lo ven como proveedor. La Biblia también nos menciona, todas estas historias están en la Biblia. Recuerden que las citas están en la guía de este mensaje para no extender tanto este mensaje. ¿Listo? Entonces, algunas personas lo veían como proveedor. Esas personas que lo veían así, Jesús les habla y les dice: yo sé que ustedes a mí me siguen es por la comida que les doy, por cómo los sacio con comida. Pero no era por el mensaje, ni siquiera por los milagros, de ninguna otra forma. No lo seguían por eso. Hay otras personas en la Biblia también que lo ven como profeta. Dicen: ese era el profeta que estábamos esperando. Como un nazareno más. Decían, inclusive también en la Biblia cuentan la historia de que él llegó y estaba haciendo milagros y la gente decía: ¿él es de dónde? De Nazaret. De Nazaret, algo bueno podrá salir de allá. Ni siquiera solamente era el nombre de que era un nazareno más, sino que también lo veían como algo despreciable del lugar donde era. Es como hoy en día decir que alguien es ibaguereño, es tolimense, es paisa, es cartagenero, es de la misma forma. Simplemente era de un sitio y ya, así lo veían. Otras personas lo veían como el maestro de la ley. Estas personas, por ejemplo, en los versículos que hemos puesto en la guía, dice que se le acercaron y le dijeron maestro. Y otra persona se le acercó y le dijo rabí, que significa maestro de la ley.
Unos más lo vieron como el hacedor de milagros. Solamente era un hombre que llegaba, hacía muchos milagros y prodigios y por eso era tan conocido. Y lo conocían como el hacedor de milagros. Y no lo veían como un hombre, como el Salvador, como el Mesías, como el Cristo. No lo veían de ninguna otra forma. Por eso yo hoy quiero venir a decirles el día de hoy que veamos a Jesús con una óptica completamente diferente. La Biblia nos dice cómo debemos verlo. Pero antes de eso quisiera preguntarles a ustedes cómo ven a Jesús. Como el proveedor que les lleva la comida a su casa, como el Padre, como el Hijo. ¿Lo ven como el que hacía milagros? ¿Lo ven, no sé, de una perspectiva o de otra? ¿Cómo ven a ustedes a Jesús? Y quiero presentarles, para mí, la mejor perspectiva que está de Él y está en la Biblia. Yo quiero que ustedes me acompañen a Mateo, capítulo 16, verso 13 al 16. Y dice así: Cuando llegaron cerca del pueblo de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente acerca de mí, el Hijo del Hombre? Los discípulos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. Por eso le he colocado como título a este mensaje: Jesús como Salvador. Veamos que el último verso que leímos dice: tú eres el Mesías. Pedro está dando una declaración de fe increíble, impecable, que en ese momento era algo extraordinario porque nadie sabía realmente quién era Jesús. Y él le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive y da vida. También hay otra versión que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de esa manera nos damos cuenta que la palabra Mesías y la palabra Cristo son lo mismo. Yo me di la tarea de buscar esta palabra en el diccionario y encontré la siguiente definición que me pareció muy acertada. Cristo, nombre dado a un Salvador enviado por Dios y anunciado por los profetas para liberar al pueblo de Israel del orden establecido. En ese momento, para los judíos, el orden establecido del que habla aquí este diccionario, ellos creían que ese orden establecido eran el pueblo romano que los oprimía. Así como a nosotros como colombianos nos oprimió en algún momento lo que era el pueblo español en el siglo XV, asimismo estas personas estaban siendo oprimidos por los romanos. A ellos eran quien tenías que pagarle tributos e impuestos. Estas personas creyeron que Jesús venía a libertarlos a ellos de los romanos, pero esta hipótesis está completamente alejada de la realidad. Esto no fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús no vino a hacer milagros. Jesús no vino a hacer prodigios. Él los hizo y son importantes, pero su principal motivación o el principal deseo de Dios al enviarlo a este lugar no fue hacer milagros. Entonces nos damos cuenta que la palabra Cristo y Mesías es lo mismo, que en pocas palabras significa Salvador. Y nos preguntamos, ¿Salvador de qué? ¿O Salvador de quién? Muchas personas llegan a decir: pues a mí no me ha salvado de nada. Desde que Cristo vino, o hace mucho tiempo Cristo vino, yo sigo siendo el mismo. Y no sienten como esa necesidad de buscar a Dios porque creen que todo lo tienen y que no necesitan salvarse de nada. Que con su dinero, sus recursos económicos o con su suficiencia personal o con su suficiencia de inteligencia o de saberes, con eso lo tienen todo. Si nos preguntamos, ¿salvarnos de qué? Yo he sacado el día de hoy 3 cosas de las que Jesús nos salva. La primera de ellas, de la cual Él nos salva, es de la ira venidera. La palabra de Dios dice en Romanos 1:18 lo siguiente:
pues lo que se conoce Dios está revelando desde el cielo es su ira. Está en contra de los que se rebelan contra Él y cometen injusticias contra otros. En esta cita hay que recalcar dos cosas importantes. Número uno, que la ira no es una cualidad de Dios. No tenemos un Dios iracundo. Que la ira es algo que nosotros mismos hemos causado poco a poco y poco a poco hemos ido llenando. Y la otra cosa que podemos ver en este pasaje es qué causa esa ira específicamente. Y aquí nombra dos, dice los que se rebelan contra Él y los que cometen injusticias contra otros. Los que se rebelan contra Él son las personas que deciden no seguir las instrucciones de Dios, creer que sus pensamientos están por encima de Dios, creer que sus propias leyes están por encima de Dios. Dios ha dejado directrices específicas en la Biblia y los seres humanos no queremos tomarla. El Señor nos dice desde muchas perspectivas de la Biblia que Él instruyó cómo debía ser la familia. Él instruyó que no debíamos matar. Y nosotros hoy en día vemos la degradación del matrimonio por todo lado. La gente hoy en día tiene una degradación de matrimonio increíble. Y hay otras personas que simplemente con todas las leyes de Dios deciden no escucharlas y más bien odiarlas. La otra cosa que hace que la ira de Dios poco a poco se llene y llegue hasta el punto son los que cometen injusticias contra otros. ¿Cuántas veces he escuchado yo a algunas personas decir a ese violador hay que hacerle esto? Y dicen maldades, dicen cosas horrorosas porque creen que haciendo esas maldades se cobran lo que estas personas hicieron. Para ver qué es lo que cometen injusticias contra otros, que dice la Biblia, yo los invito a que por un minuto busquen un noticiero y se van a dar cuenta de las barbaridades diarias que escuchamos. Los padres en contra de los hijos en contra de los padres. Dentro de una familia un padre viola a una hija, dentro de una familia la hija mata al padre y se ven aberraciones increíbles por parte de la familia, las cosas horribles, perversas que están pasando en este momento en el mundo. La corrupción hasta tal punto que, mejor dicho, nada más que decir. A Dios eso poco a poco lo va llenando de esas copas de ira. La Biblia más adelante nos va a hablar en Apocalipsis que habrán 7 copas de la ira de Dios que se van a derramar sobre la tierra. Y esas copas poco a poco se están llenando. Es una ira que hasta el momento no hemos visto, pero por eso la Biblia nos dice que es una ira venidera. Hasta ahí he explicado por el momento qué es la ira de Dios, pero ahora les voy a explicar si es verdad que Jesús nos salva de esa ira. Y para eso tenemos que ver 1 de Tesalonicenses 1:10 y dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La palabra aquí está diciendo que Jesús nos va a librar de esa ira venidera. Nos va a salvar de esa ira venidera. Quiere decir que encontramos la primera cosa de la que el Señor nos salva. La segunda cosa de la que Jesús nos salva es del pecado. El pecado, hay 2 formas en cómo Jesús nos salva. La primera es limpiándonos del pecado. Quiere decir, nos coge a nosotros y nos limpia de ese pecado. Y la otra es sacándonos de él. Hay algunos pecados que no son fáciles de dejar, no son fáciles de apartar. Por ejemplo, el alcoholismo, por ejemplo, el cigarrillo que nos hace daño a nosotros mismos. Y ese pecado es difícil dejarlo y Dios nos ayuda a salir de allí. Esas son las 2 formas en cómo Jesús nos salva. Quiero contarles una historia y contarles por qué Jesús nos puede salvar. Es porque Él es el Cordero inmolado o el Cordero Pascual. Y muchas veces he escuchado a la gente decir, ¿cómo así que el Cordero inmolado o el Cordero Pascual? Esto viene mucho antes atrás, cuando para redimir sus pecados, para quitarse la mancha de sus pecados, se sacrificaba un cordero.
El pueblo judío tenía esta tradición. Simplemente lo único que hacían era buscar un cordero que no tuviera mancha, que no tuviera arruga alguna, y a ese cordero se sacrificaba y se ofrecía se daba como ofrenda. Y cuando se daba como ofrenda, todos los pecados de las personas que pasaban ese cordero o que oraban sobre ese cordero para pasar sus pecados eran limpiados. Hoy en día Jesús es ese cordero que murió. Muchas personas creen que la muerte de Jesús es la victoria del enemigo sobre él, es la victoria del diablo sobre él. Pero eso está completamente errado, porque realmente la muerte de Jesús y la resurrección de él nos trae vida a nosotros, nos limpia del pecado. Yo quiero que ustedes me acompañen nuevamente a Hebreos 10:12 y dice así: pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, que es suficiente para todos los tiempos. Luego se sentó a la derecha de Dios. Aquí no nos dice la Biblia que con latigazos en la espalda podemos limpiar nuestros pecados. Aquí no nos dice la Biblia que si damos mercados, que si hacemos una cosa o que si hacemos la otra, podemos librarnos del pecado. Nos dice que el único que nos puede limpiar es Jesús por medio de su muerte, por medio de su sacrificio. El pecado también trae muerte. Y la trae de forma física y de forma espiritual. La trae de forma espiritual porque el pecado nos aleja de Dios. Y la trae de forma física porque si nosotros fumamos o tomamos en exceso, nos puede dar una cirrosis, podemos dañar nuestros pulmones. Y si vivimos una vida sexual desordenada, nos puede traer un SIDA y nos puede llevar hacia la muerte. Así que el pecado realmente es muerte. La palabra de Dios dice en Efesios 2:1 así: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. A veces es muy complejo mostrar el pecado como Dios lo ve, porque nosotros tenemos un pensamiento a veces de pecado como de algo delicioso, de algo escondido, de algo rico. Y realmente el pecado sale siendo satisfactorio en algún momento, pero ese pecado se debe pagar con algo. Y lamentablemente a veces es con dolor y destrucción. Si es con un adulterio, dañamos a la persona con la que vivimos. Si es el asesinato, destruimos completamente una familia y el corazón de mucha gente. Y esto tiene consecuencias increíbles, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Yo le pregunto a usted, ¿necesita de Jesús para que Él lo sane de ese pecado? Porque mucha gente cree que no, que esa persona, pues que uno es bueno, que está perfecto así, que no hay ningún problema, que yo vivo muy bien. Pero el Señor hoy está diciendo que necesita limpiarnos, que necesita trabajar en nosotros, que necesita sacarnos de ese pecado. La palabra de Dios nuevamente nos habla en Efesios 2:8 y dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. A mí me encantan estos versículos porque hablan de una forma tan directa, tan entera, tan fácil de entender. Aquí está diciendo que nadie se ganó la salvación. Aquí nadie puede decir, es que yo soy salvo porque yo hago obras, porque yo regalo mercados, porque yo hago cosas buenas o no. Porque yo voy a misa, porque yo voy a un culto, porque yo voy a una iglesia, asisto a una iglesia, pero nunca cambio. Esto realmente no es lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo que Él regaló la salvación para que nadie pueda decir, me siento muy orgulloso. Nosotros a veces escuchamos palabras de alguna gente que dicen cuando, por ejemplo, le llevamos un vaso de agua a alguien y dicen,
uy, mijo, usted se ganó el cielo. O cuando damos un mercado, cuando damos una ayuda o cuando damos una palabra aliento y le dicen a uno, se ganó el cielo. Es que nadie se puede ganar el cielo. Esto no es algo que por lo que yo haya trabajado, sino que es Dios quien nos da ese regalo. La Biblia también nos menciona por qué la gente no quiere venir a Jesús. No porque no les gusta escuchar su palabra, no porque no les gustaría ver un milagro en sus vidas. La gente no viene a Jesús porque no quiere dejar sus obras malas y sus obras pecaminosas. Miren lo que dice aquí en Juan 3:19, dice así: yo he venido al mundo, está hablando Jesús, yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. A mí este versículo realmente me trae tristeza. La Biblia aquí nos está mencionando que hay oscuridad y hay luz. Y Jesús se define a Él mismo como la luz. Mire que empieza: yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Quiere decir que Jesús es la luz, pero la gente encuentra la luz y a Jesús aquí y la oscuridad, y prefieren la oscuridad porque no quieren que sus obras malas sean visibles. En la oscuridad las obras malas no son visibles. El tercer punto o la tercera cosa de la que Dios nos quiere salvar es de la condenación eterna. Y está en Apocalipsis 20:12. Antes de leer esta cita de Apocalipsis, quiero mencionarles que nosotros muchas veces en la iglesia cantamos por cantar y no entendemos realmente el significado de todas las letras que cantamos. Por ejemplo, a veces decimos: alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y el verso 1 dice: Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Y ahí dice que Juan estaba viendo el número de esos redimidos y que esos redimidos alababan a Dios. Esa letra de esa canción está inspirada o está escrita en la palabra en Apocalipsis y está diciendo que Juan fue llevado a tener una visión de algo que iba a pasar. O sea, Apocalipsis es un libro de algo que va a pasar, no es un libro de algo que ya pasó. Y ese es el libro al que Dios le reveló a Juan. Bueno, dice la palabra en Apocalipsis 20:12 así: y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. Y también se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivían, de todos los que vivirían con Dios para siempre. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decía en aquellos libros. La Biblia está hablando aquí de varios libros. Está hablando de algunos libros que contienen los hechos que tú y yo hemos hecho. O sea, buenos y malos. Y que por esos hechos vamos a ser juzgados. Pero también nos habla de otro libro que es el libro de la vida. Y ese es el libro donde están inscritos los nombres de las personas que no van a sufrir esa condena, que no van a ser condenados por esos delitos y pecados que en el pasado cometieron. Para que usted vea que es real, acompáñeme nuevamente a Apocalipsis 20:15, o sea, 2 o 3 versos más adelante, y dice así: y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida. Quiere decir que nosotros no somos salvos porque hagamos algo bueno o algo malo. Ya inclusive lo hemos dicho en esta prédica. Sino que somos salvos porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, porque hemos decidido aceptar a ese Cristo a que venga a morar a nuestra vida. No que sea el Salvador del mundo, todos lo sabemos, cada año lo recuerdan en Semana Santa,
que Él es el Salvador del mundo, que Él murió. Pero no nos basta con saber que Él es el Salvador del mundo, sino que basta con saber que es mi Salvador. No el Salvador de aquel o de aquel, sino que es el mío. Y yo pregunto hoy, ¿estás seguro que Él es tu Salvador? ¿Estás seguro que realmente lo has aceptado? ¿Y estás seguro que tu nombre está inscrito en ese libro de la vida? Por último, quiero mostrarles algo que Jesús dice. Y luego la cita más importante de la Biblia. Jesús nos dice así: les aseguro que todo el que preste atención a lo que digo y que crea en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, pues habrá recibido la vida eterna. Esto es lo que hemos hablado anteriormente. Por más errores que hayamos cometido, y los errores más grandes que ustedes se puedan imaginar, Jesús los puede perdonar y los puede limpiar. Y como dijimos anteriormente, les puede limpiar el pecado y los puede ayudar a salir de ese pecado. Vamos a leer el verso o el pasaje más lindo de la Biblia y el más conocido también, y es Juan 3:16, pero leámoslo hasta el verso 20 y dice así: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo. Aquí está hablando Jesús. Para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí y que yo soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo unigénito de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Aquí la palabra es completamente clara y nos está diciendo que todo aquel que está en tinieblas muchas veces odia la luz y no la quiere ver. Ya anteriormente habíamos dicho quién es la luz. La luz es Jesús. Y las personas deciden o prefieren la oscuridad y vivir en tinieblas que aceptar que hay un Hijo de Dios que nos quiere salvar y que es gratis, que es gratuita, que solamente debemos aceptar y debemos vivir para Él. Yo los invito, si ustedes el día de hoy quieren hacer dos cosas. Número 1, pedirle a Dios que inscriba su nombre en el libro de la vida que ya hablamos. Y también si quieren aceptar a ese Cristo en su corazón como su Salvador, no como el Salvador del mundo. Recordemos, el Señor nos salva de la ira venidera, nos salva del pecado y por último nos salva de la condenación eterna. Así que si usted quiere orar, yo le invito a que allí donde usted está, cierre sus ojos y hable con Dios. Padre, yo te doy gracias por tu bondad y misericordia. Yo te doy gracias porque tú has sido bueno y grande, sublime y perfecto. Yo he venido el día de hoy, Señor, a traer este mensaje que tú me has dado. Y te pido, Señor, que tú puedas obrar en cada una de las personas que hoy escuchan y ven este mensaje. Si usted desea decirle al Señor que lo acepta como único Señor y Salvador y que inscriba su nombre en el libro de la vida, yo le digo, repita después de mí: Dios Todopoderoso,
yo reconozco que he pecado, que estoy apartado de ti, que mi vida ha sido desenfrenada, que he contribuido para que esa ira tuya se expanda. Yo te quiero pedir perdón y te quiero pedir que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador, en el nombre que es sobre todo nombre, en Jesús. Amén. Familia, me alegra mucho haberlos tenido, así sea por esta pantalla, poder estar aquí en este tiempo especial, poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Recuerden que somos la familia Alianza en el municipio de Bello, Antioquia. Mi nombre es César Bernal. Bendiciones.